Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Hay algún amigo ahí? Acá estamos en un nuevo vivo. Un nuevo vivo de Siciliano en su taller. Juan, querido, bienvenido. Guille, Gonzalo, bienvenido, buenas noches. Darío, gracias por estar. Cuéntenme cómo se escucha, que hace unos días que... Tito, ¿cómo anda mi amigo Tito, querido? Leonel, bienvenido, bienvenido al vivo. Todo perfecto, se escucha bien, se ve bien. Día de lluvia, ¿eh? Un lujo entonces. Si estamos óptimos, está todo bien. Día de lluvia importante acá en la zona oeste al menos. Sapito, querido, sí, obvio. Sí. No faltás nunca en ningún saludo de las charlitas. Que bueno, eh, habitualmente vengo subiendo como, bueno, tantos amigos, Tito, Juan, los amigos Pablo. Cada vez hay más amigos Pablo, es increíble. Es increíble cómo se van sumando. Querido amigo Darío, contame de dónde sos, qué haces. Y la verdad, llegué hace un ratito, tenía pensado, querido Tito, hacer esta charlita desde el taller, pero la verdad que estaba con la ropa mojada y bueno, nada, decidí venir a mi casa, pegarme un baño caliente, cambiarme y bueno, hacer el vivo desde acá. Vieron que sabemos cuándo empezamos, pero no cuando terminamos. Eh, ya en futuras ediciones de este vivo o en futuras emisiones, ya le vamos a dar un marco de horario para que no se sientan tan aburridos a veces por las charlas o bueno, quizás las anécdotas que uno pueda desarrollar. Indominus Hex, Ges, por fin apareció un hombre, gracias Dios. Bueno, tenemos alguno que otro suscriptor o bueno, algún video vidente medio por ahí incomprensible. Apareció el amigo Patricio Garay, espero que ande bien. No tardan en aparecer los amigos del canal. Seguramente el querido Gregorio en algún momento se conecte. Lo mismo que el amigo Miguel. El amigo Miguel me arrobó, me etiquetó, no sé cómo se dice, en una foto. Miguel, querido, justo estaba hablando de vos sobre la foto del alternador sostenido con una llave para caños, llamémosle, si se puede llamar a esa porquería, llave para caños, de la marca R. Trucci. Te agarró el bajón dominguero. Sí, no, ayer sí. Ayer tuve un día que me acosté verdaderamente temprano. Me entretuve juntando todos los fragmentitos de videos que tengo por ahí fuera de contexto para lo que es encontrar lo perdido y lo fui agrupando mediante TikTok y bueno, haciendo un video quizás un poquito más largo. Pero bueno, es así, nada. Son estadios psicológicos que uno tiene desde siempre y bueno, es un factor común que se da hace muchos años que, bueno, los domingos a determinada hora me agarra como una especie llamémosle depresión, que logro superar en un par de horas. Pero no me agarran generalmente de muy buen humor y por sobre todas las cosas de no muy buen genio.
a veces contesto mal y ese tipo de cosas. Santiago, querido, bienvenido. Todos los días parecen domingo y a veces tengo algún que otro día que parece domingo. eh, no reacciono siempre de la mejor manera. ¿Pudiste reparar la 815? La 815 está pendiente a ser reparada. La 715 es la que tengo que reparar. La 715 la tengo acá. La 815 la tengo en funcionamiento. Está perfecta. Que es la evolución de la 715. En serio, Gabriel, padeces lo mismo, pero bueno, esto yo lo arrastro desde muy chico. Eh, Generalmente comienza a las 6 de la tarde y por ahí 8:30, 9 de la noche ya estoy saliendo de ese estado de desasosiego. El que lo describía, o al menos a mí me gustó la forma de describirlo, fue Alejandro Dolina, que decía que, bueno, todos esperamos el viernes eh, y los domingos a esa hora tenemos la sensación de una fiesta a las 3 o 4 de la mañana, cuando ya la fiesta está por terminar, no conquistamos a ninguna mujer hermosa, nos damos cuenta que perdimos el tiempo y bueno, los domingos tienen un poco ese sin sabor de saber que nada maravilloso pasó, nada que nos saque de la rutina pasó y bueno, pero nada, son gente quizás un poco más ilustrada en lo que es la psicología, como el querido amigo Gregorio, podría dar una devolución sobre este tema. Alejandro Dolina, sí, 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 para mí es un grosso. Yo lo sigo en lo que es La venganza será terrible, desde, sin exagerar, el año 89. Yo lo escuchaba con mi vieja, y bueno, después obviamente, generalmente nunca podía escuchar todo el programa completo porque al otro día había que volver a la rutina, a las tareas, y siempre tuvo el horario de las 12 a las 2 de la mañana. En algún reportaje contó que no le quedó otra que aceptarlo, porque era lo que le proponían y era lo único que había. Y después, obviamente, le encantó y se transformó en un noctámbulo. Saludos a Barcelona, gracias por mirarme desde allá. Sí, tal cual, hace años que no veo arrancar una semana para trabajar. Me volví adicto al trabajo. Y uno está en esa vorágine que si bien se reniega, cuando uno está un domingo, yo por ejemplo, los fines de semana, todos saben que estoy con mis hijas ya están grandecitas, están creciendo, están un poco en la suya, y se han vuelto compañeras. Eh, pero bueno, no dejo de poder, o sea, no puedo hacer mis actividades que haría si quizás no estarían mis hijas, ¿no? Y la verdad que uno se da cuenta que cambia hasta los hábitos, por ahí uno se aburre, come unas galletitas, no sé, la otra vez se me dio por ponerme a hacer un bizcochuelo, cosas así, pero producto de no estar en la rutina, quizás algún fin de semana que no, mis hijas no estuvieron conmigo porque se han ido a cumpleaños y ese tipo de cosas, me voy al taller, aunque sea a, no sé, dar vuelta a una caja de bulones, separar tuercas, arandelas, ese tipo de cosas. Uno se entretiene, pero bueno, estar en casa también tiene su estilo. Me pasó en la pandemia, ya lo he contado muchas veces, los primeros 15 días fueron prácticamente hasta necesarios. Uno descansaba un poquito más, nada, como que frenó, pero cuando eso se empezó a prolongar, verdaderamente no estaba bueno.
Me costó, pero bueno, hay una antigua receta, llamémosle familiar, si se puede llamar familia, a lo que yo tuve, que bueno, ahí es una receta italiana y de familia prácticamente, que por más mal que te vaya, esos ingredientes los tenés y curiosa o sarcásticamente, se llama la torta de la abundancia. ¿No has podido ver la pinza total nueva industrial que viene sin los embellecedores a la antigua? La pinza total. La pinza total te referís a la pinza total, pinza universal total. No, no la he podido ver porque me está faltando el proveedor de herramientas que está, no sé, de director técnico de algún equipito chiquito y creo que se está ocupando de eso porque no ha vuelto a subir estados de herramientas. De hecho, tengo algunas unidades pagadas, que no dudo que me las haga llegar o me las traiga en algún momento. Pero bueno, me gustaría verlo porque sé que han ido saliendo algunas que otras cosas que uno ve en otros canales. Logré ver que cortan. eh, y nada, me gustaría reunirme con esas unidades. Si bien los cambios son muy mínimos de un modelo al otro, lo que a mí me interesa es saber que la calidad se mantiene. Para cuando uno diga tal pinza de Total vale la pena comprar, bueno, se encuentren con que vale la pena. Por ejemplo, lo que pasó, que ya lo he comentado, pero bueno, lo hablamos en vivo, dado que hoy subí una charlita del pasado, pero no es que la subo por una cuestión de, de ganar algo, yo no gano nada. Lo que gano es poder liberar memoria de las tarjetas que tengo con todo ese material que en algún momento me seducía la idea de subir todo eso a otro canal, pero no por nada, sino porque a veces me como varias denuncias y si me cierran el canal todo eso se va a perder. Obviamente abriré otro y arrancaremos de vuelta, pero qué sé yo, hay muchas horas de charlitas, de anécdotas, de tareas realizadas pueden dar precedente a cuando uno por ahí refuta a determinados personajes que andan dando vueltas. Eh, que se tornan cada día más estúpidos. No tengo ningún problema en decirlo. Ninguno de todos esos personajes está silenciado, ninguno está bloqueado. El que quiera aparecer a debatir, tienen la posibilidad. Yo no hago lo que ellos hacen, que obviamente mis comentarios no aparecen y obviamente no me leen, porque si me leyeran o me leyesen, quizás se sentirían un poquito tocados por algunos comentarios que vuelco en algunos videos que veo. ¿Quién es? Gago, el distribuidor. No sé qué pasó. Lo tendría que llamar por teléfono. Tendría que agarrar 5 minutos y llamarlo. La verdad que la mala es mía, porque, o sea, no me cuesta nada. Pero bueno, qué sé yo, uno tiene eso de, bueno, le tendría que mandar un mensaje. Mañana prometo que lo voy a realizar. Voy a llamarlo o mandarle un mensaje a ver si sigue en la actividad o qué pasó. Porque, bueno, me interesa seguir comprándole herramientas, obviamente. ¿Cómo me reí? Santiago nos dice, ¿cómo me reí con ese que hizo pasar por Oscar? Ah, bueno, sí, apareció Oscar técnico aeronáutico. Son personajes que se han cruzado en mi vida.
obviamente de la mano de Alicia, mi madre biológica. Él era la pareja, yo con ella tenía una relación de hermana mayor a hermano menor, no tenía esa figura de madre, sí, con mi abuela. Bueno, me lo presentó, obviamente me di cuenta que era medio cachivache, pero era un buen tipo. Lo que tenía, que a veces, bueno, era como cuando contaba alguna de sus experiencias, o era como, no sé, en aquel tiempo me acuerdo que estaba Cine de Barrio con Quirno, y era como mirarse una película en cine de barrio, pues si uno se ponía a pensar un poquito lo que comentaba, lo que contaba, lo que había vivido, y los que por ahí crecimos viendo un cine que no era el contemporáneo a nuestra época, nos dábamos cuenta que eran todas tramas de películas viejas. Pero bueno, era un personaje, no sé si decirle querible a esta altura y con la experiencia, pero era un personaje pintoresco, eh, no mala persona, no podría decir que era mala persona. Yo estuve trabajando en frente a la casa de él, la calle me era familiar, y bueno, cuando vi que mencionaron a Oscar y que si seguía necesitando el plomero, dije, acá voy a ahondar un poquito, voy a empezar a tratar de inmiscuirme en, en- en la conversación para ver si todavía sigue entre nosotros. Que no es un muchacho demasiado mayor, debe estar en los 70 y mínimos años. Lo que pasa es que, bueno, nada, una vida, al menos esos años fueron complicados. Algún día, pues, en un momento estuve con la doctora Quinn limpiando el departamento donde vivía Alicia, eso, bueno, va a ir a la venta, es uno de los que no forma parte de lo que es la división y qué sé yo. Y encontramos cartas, cartas de amor, tarjetas que se usaban en aquella época. No hay una sola palabra bien escrita. Y después, cuando vaya de vuelta para ese lugar, voy a traer alguna y la voy a subir a la comunidad para que vean que uno no miente. Gregorio, querido, bienvenido, bienvenido. Gregorio, sí, sí, miralo tranquilo, seguí con tus actividades. Estábamos acá con los muchachos poniéndonos un poquito a punto, bueno, sobre algunos temas. Me interesan mucho los videos que estás subiendo, y nada, sabés que acá es tu casa. Lo que tiene la mentira es que después tienes que hacer la realidad. Eso era algo que decía Dolina, lo que comenta Gabriel. Dolina decía que una vez se encontró con una chica en la parada del colectivo que tenía guardapolvo blanco y bueno, agarraba y para entablar conversación le dijo, ¿usted es doctora? No, no, yo soy maestra. Ah, ¿y usted? No, yo sí. Y era mentira, el tipo lo que menos era doctor, menos médico. Y bueno, y Rolón, para resumir un poco la idea, le dice, ¿y hasta cuándo sostuvo esa mentira? Y hasta que me recibí, claro, tenía que mantener la mentira hasta que, bueno, se haga realidad, tal cual como dice el amigo Gabriel.
La caja, para el amigo Santiago, la caja que me autorregalé para mi cumpleaños, justo mañana o pasado, o en breve, si no parece que uno dice justo mañana, tenía pensado hacer una devolución, dado que la he estado utilizando. Si bien no he usado los tubos para torquear una tapa de cilindros, pero para lo que es mecánica liviana o armado de determinadas cuestiones donde no se requiere demasiado torque o exigir verdaderamente las unidades a fondo, va muy bien, va muy bien. La llave crique por ahí no tiene un ciclo de trabajo con tan poquito ángulo, o sea, no es la que viene con 72 dientes, es por ahí, no sé cuántos tendrá, los tenemos que medir, pero necesita un ángulo superior para entregarnos un ciclo de ajuste, o sea, no nos permite trabajar en lugares escuetos. Pero en líneas generales es la copia de la caja en top. La caja en top que yo tengo, las comparamos, son exactamente iguales. Apareció el querido amigo Eugenio. Eugenio, bienvenido. Gracias por estar, gracias por tu apoyo constante al canal. La verdad que sos uno de los que está desde el principio. A vos, querido Larry, el proveedor me dijo que le debes plata y que gana más dirigiendo un equipo de papi fútbol que vendiéndote herramientas a vos. Mirá, si tiene para decir eso, sabe dónde encontrarme, no, no hay ningún problema. Con el distribuidor de herramientas total, yo tengo, no te digo una amistad, porque me di cuenta que la amistad, justamente lo estaba hablando con la vieja Martita, y creo que te mencionaba a vos o a tu llamémosle persona real, no hay manera que yo le deba al proveedor plata, es prácticamente un amigo, un conocido, pero bueno, tenemos confianza el uno en el otro, de hecho él me está debiendo 2 cartucheras Jadever y yo no lo estoy molestando en absolutamente nada. Estaría bueno, Larry, querido, ya que apareciste, gato, que comentes qué pasó con esas pinzas. Dado que el fuerte de tu canal, por lo que yo vengo viendo hasta ahora, es que las herramientas corten y, bueno, el orgasmo que te da cuando cortás esos filamentos de cable con un tac y con esas pinzas de la marca Ronix, creo que era, no me acuerdo, que están lejos de haber sido fabricadas en Alemania. Para mí, en la calle Alemania, bueno, comentaba un poquito a ver qué pasó, si fue una partida fallada o bueno. La pinza podía haber fallado tranquilamente. Lo que estuviste flojo en tu devolución, tendrías que haber dicho, pueden servir como pinzas, pero esto no corta un carajo. Sacate el personaje y decir las cosas como son. Esas pinzas no cortan un carajo. Querido Ricardo, bienvenido, bienvenido querido Ricardo. Gracias por estar siempre. Le di un lugarcito a Ronix en mi canal de proyección internacional. Y van a tener que mejorar un poquito la calidad porque te están dejando a gamba mal. Ya hablé con Agustín Ronix. Está bien. Se extrañan los videos de Easy o Sodimac. Iba a ir el otro día a Easy, pero estaba lloviendo y bueno, la verdad que no, no me dio demasiada gana de salir, justamente a raíz del bajón dominguero que hablábamos hacía un ratito. Tun Marek,
Tun Malek, bienvenido, gracias por estar, gracias por estar. Sé que seguís el canal. Sí, bueno, Agustincito Ronix. Es una linda intersección de dos herramientas que no sirven para nada. La verdad que salieron mejor las de Panchejo, querido Larry. Nicolás R. Onyx. Nicolás. Estuve hablando con varias personas, abordando el tema R. Trucci, y hay mucha disconformidad con la llave. Hay mucha disconformidad con la llave. Gente que trabaja, estoy hablando de la llave para caños, si se puede llamar llave para caños. La gente que trabaja como uno, desarrollando instalaciones, es un dolor de testículos, el gatillo ese que tiene para poder liberar la llave. Ya lo dije hasta el cansancio, pero lo repito en un vivo. Cuando estamos apretando, cualquiera que apretó un codo, una cupla o una entrerrosca, sabe que necesitamos el efecto crique. Bueno, el gatillo de porquería ese, la verdad que hace las tareas bastante incómodas y nada, no está buena para los trabajos que uno hace. En Easy hay una línea de destornilladores Robust muy lindos. Me voy a pegar una vuelta, me voy a pegar una vuelta. El otro día pasé por Easy a comprar una cizalla Robust aislada para electricidad y la verdad corta perfecto. La verdad que sí, Ricardo, son muy buenas en líneas generales todas. La de Robust, particularmente la de esta generación, no la probé, no la probé. Pero tengo ganas de ir con 100 pesos a Easy y comprar algunas unidades. De hecho, mi sobrino estuvo el otro día y me pasó un par de videos y quiero comprar, porque quiero terminar de recuperar las herramientas que me faltaron en el taller cuando estaba Jorge. Entre ellas una llave para caños de 2 pulgadas. Bueno, tengo ganas de recuperarla. Eh, si bien no es la misma, pero si me devolviesen la mía, tampoco la sentiría mía, porque ya está más utilizada por ellos que por mí. Entonces, ahí sí no viene más porque yo firmo autógrafos ahí. Está muy bueno. Está muy bueno. La verdad que Larry Gato Tools es uno de los mejores haters que yo tengo. ¿Verdad? He tenido discusiones con suscriptores, que después dejaron de ser suscriptores, pasaron a ser videovidentes, seguían las discusiones, pero como haters, Larry Gato Tools es el mejor y se ganó el aprecio de un montón. Chiquita, pero en algunos momentos de trabajar va muy bien. Bueno, lo vamos a tener en cuenta, Ricardo. Vos sabés que yo valoro las devoluciones que haces sobre herramientas y te puedo asegurar que cuando uno las prueba no están lejos de lo que vos comentás. Fíjate las francesas Silver Shadow, parecen que ahora vienen buenas. Bueno, lo vamos a mirar, Miguel. Vamos a mirar porque me comentó mi sobrino que Silver Shadow hay bastante y dice que le pareció ver que McCarthy la tienen bajo llave, cosa que me pareció un poco irrisorio, dado que eh, dado que en esa especie de vitrina con llave que había ahí, había algunas pocas Baco en algún momento, cosa que en el Easy de Palermo están tiradas como si fuesen caramelos, las llaves Baco, llaves
mangos de fuerza Baco, 142, 143, Pico del Oro. Acá, en Plaza Oeste, en Aedo, bueno, eso está en Morón, yo estoy en Aedo, las conservaban como había que pedirlas, tenían que venir a abrir y te vendían la llave y te acompañaban a la caja. Un desastre por una llave Baco que no valía demasiado toda esa seguridad. Ahí a 3 cuadras está la bulonera SAF y la podría comprar a mejor precio todavía. Por lo que vi en Easy están medias saladas las herramientas. Easy atraviesa etapas. Hay etapas que hay que dejar un riñón, hay etapas que las regalan. A mí me comentaron más o menos cómo funciona el sistema y por qué la fluctuación de precios. Me comentaron que ellos compran sin poner un peso, pero con promesa a pagar tal día. Arrancan vendiéndolas a precios exorbitantes. Cuando ven que se les aproxima la fecha de pagar y le falta, no sé, X cantidad de plata, bajan los precios, recuperan al toque, pagan, ingresa otro lote. Es lo que me comentaron de cómo funciona. Están más caras que Watford. Bueno, la verdad que Watford no hay con qué darle. Sé que hay algunas unidades que no terminan de dejar conforme a muchos. Entre ellos mi querido amigo Miguel, que he visto que compró llaves combinadas cricket cortas con determinado juego. Yo las últimas que compré de esa, llamémosle, categoría, las compré a Rullman. Ya me venía pasando que en otras marcas, si bien no zafaban, me agarraba juego axial la llave. No me gustaba para nada. Tampoco soy utilizar mucho eso, pero son llaves de velocidad. Por ahí a veces. Agustín D. Hola Tano, podría preguntar qué tal la salida laboral de un gasista matriculado. Voy a empezar el curso en CFP. Saludos desde Chubut. Bueno, mirá, te cuento. Depende. O sea, trabajo hay. Yo tengo 30 años de gasista. Trabajo hay. Tenés que arrancar, o sea, aprovechando lo que vayas aprendiendo, pero desarrollando tareas. O sea, un cambio de cocina, un cambio de termotanque, colocar alguna estufa a reglamento, empezar a armarte de una clientela sin todavía ser matriculado. No te vendas como matriculado, porque lo peor que hay es venderte como matriculado cuando no lo sos. Si te la rebuscás o sabés, la verdad no me pasaste la información si sos gasista o simplemente estás queriéndote matricular buscando una salida laboral. Si vos te querés matricular buscando una salida laboral, se te va a complicar porque en el curso de instalador gasista no vas a aprender a utilizar una llave, no vas a aprender a preparar litargirio, no vas a aprender nada de lo que sea mano de obra. Vas a aprender un montón sobre reglamento, vas a aprender a dimensionar instalaciones, vas a aprender a presentar papeles, a saber cuál es la mejor opción para determinados clientes y vas a aprender un montón de conceptos técnicos más. Pero empezá a foguearte en lo que es la mano de obra, lo que es las cuestiones técnicas, porque te vas a encontrar matriculado y lo único que vas a poder hacer es firmar para gasistas
que trabajen para vos. Que si bien lo hacemos todos, hay una pena en lo que vendría a ser penalidades, en el apartado del reglamento que se llama penalidades, donde las únicas instalaciones que deberíamos presentar son las ejecutadas por nuestras manos con nuestras herramientas. Pero bueno, nada. Trabajo de gasista hay. Imagínate que la empresa sola sale a generar trabajo. ¿Por qué sale a generar trabajo? Porque sale permanentemente a ver nichos donde hay reguladores pinchados, donde por ahí se les ocurre hacer prueba de hermeticidad, dan negativa. Hay clientes que solos se ponen la soga al cuello y llaman porque sienten olor a gas en la puerta y consideran que si viene gas natural no tienen que pagarle al gasista, cosa que ya lo he dicho un montón de veces, es difícil hacer que la gente interprete que conviene más un gasista que sepa trabajar a un gasista matriculado, dado que el gasista matriculado para lo único que sirve es para mediar entre la empresa y el cliente, haciéndose responsable por la instalación que desarrolla. Pero si uno percibe olor a gas en el nicho, antes que llamar a la empresa, conviene llamar a un gasista. Siempre. No, yo le diría al chanta, maestro, cuando me traerá. La verdad que sí, sí, Zapito, pero ¿sabes qué? Prefiero que sienta que hizo las cosas mal, porque ya no tenemos 15 años donde nos equivocamos y por ahí si el otro no nos explica en qué nos equivocamos no nos damos cuenta. Yo creo que debería darse cuenta que procedió mal o distinto a lo que uno procedió con él. Y bueno, nada, o sea, no me cambia, no es que yo sin esa llave no laburo. Lo que pasa es que hubo un montón de desprolijidades más, como ya lo debo haber dicho hasta el cansancio. Eh, Según él, la mudanza la hizo su ayudante y cargó todo y todo lo llevó a su nuevo galpón. Galpón que verdaderamente a lo que yo le estaba, llamémosle, prestando, que si bien tenía algún rédito económico, pero no es que era un rédito económico tipo alquiler, era un rédito económico que me generaba yo al momento de llegar y trabajar ahí adentro. Cuando había tareas que no quería desarrollar en mi taller, las hacía ahí. Por eso estaban mis herramientas ahí. Después me vino bien que él esté, dado que él estaba trabajando en la casa bajo la parra, y yo tenía la ponderosa vacía. Tenía ese fantasma de que a ver que entran de noche, la ocupan de nuevo, son 4 años más de quilombo. Entonces, bueno, este muchacho va a estar entrando, saliendo todos los días y es una persona de confianza. Bueno, yo calculo que al momento de decir, amigo, pegué un lugar mejor, más grande, con más metros, o no sé, nada, te devuelvo la llave, acá tenés la llave, y te agradezco. Y tus cosas están ahí. Pero bueno, yo por ahí paso todos los días. De hecho, estamos en un radio de 10 cuadras, está mi taller, La Ponderosa, lo que fue el taller de Antonio. En un radio de 10 cuadras estamos todos. Yo por ahí pasaba permanentemente. Decía, qué raro hoy no vino, qué raro hoy no vino.
qué raro hoy no vino, qué raro hoy no vino. Hasta que entré y vi que estaba todo desarmado y que lo único que quedaba adentro era la basura. Obviamente me comuniqué haciéndome el gil y le pregunté cómo andaba, ya que hacía algunos días que no nos veíamos. Y me dice, tengo que hablar con vos porque bla, 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 bla. Bueno, listo, perfecto. No procedió como yo hubiese procedido. El de seguridad de Morón debe manotear. Sí, en Easy los empleados yo creo que ya le encontraron la vuelta y la saben hacer. Deben robar unidades, de hecho aparecen publicadas unidades robust que únicamente se consiguen en Easy, o sea que alguno las saca para vender. Gabriel, este año compré una moladora Hamilton bastante buena, pero la circular Dowe medio pelo, es verdad. Quería comprar una Bosch, pero estaba muy cara. Lo que son herramientas Bosch no se está pudiendo comprar porque verdaderamente sí están caras y hay opciones mucho más económicas que nos puede llegar a sacar del paso. No quiero salir de la marca conocida, pero a veces queda otra. Sí, total. Totalmente, cuando necesitas una herramienta y sabes que es para una determinada tarea, determinado día, te la jugás, bajás un poquito el estándar de calidad o al menos durará lo que dura, como decían las viejas. Eh, a veces por ahí decir, se perdió ya un poco eso de decir compro una agujereadora y va a ser mi agujereadora para toda la vida. Compro una amoladora y va a ser la amoladora para toda la vida. Se perdió por la obsolescencia programada que hay y por lo caro que es salvarla nuevamente, bobinarla, cambiarle algún rulemán. Si uno no hace esa mano de obra, los service son verdaderamente caros. Entonces uno compra otra, es así. Miguel, solo la de 11 vino medio flojita, aunque estuve usando para ajustar tirafondos de un cuarto con tarugos de 10, claro, y se la bancaron. Sí, 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 estoy de acuerdo. Fede, querido, buenas noches, gracias por estar en el vivo. Hola, Tano, ¿qué destornilladores aislados me recomendás? José Luis, mirá, estoy en este momento utilizando los de Bremen y la verdad van muy bien, como también van muy bien los de Inco, los de Total o los de Rullman. Y además de decirte que van muy bien, yo les hago una prueba con una serie de transformadores que logro llegar a 1050 o 1100 volt, depende cómo regule determinadas cosas. Que por sugerencias y por convicción no digo cómo hago la prueba, porque no va a tardar uno en conseguir un transformador de microondas y eso genera corriente interesante. O sea, multiplica por 10 la corriente que ingresa. Bueno, cualquiera diría, ahí lo estás probando con 2200 volts. No, lo alimento con 110. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque si no ya les estoy diciendo cómo lo hago. Hay otras maneras, por supuesto, se puede probar sin tensión la aislación. Pero, ¿qué pasa? Me gusta probar todo como si fuese en la vida real. Yo creo que una herramienta aislada, si yo digo, por ejemplo, esta pinza, es aislada a 1000 volts, y no lo demuestro y me escudo diciendo que un ente externo se ocupa de eso, la verdad es fruta.
Pero volviendo al punto, cualquiera de esas marcas cumple con la aislación a 1000 volts. Tendrás que evaluar vos cuál se acomoda mejor a tu mano y cuál se acomoda mejor al presupuesto que quieras gastar. Los de Bremen vienen muy bien presentaditos, son medidas que se necesitan, son medidas funcionales, o sea que vas a usar desde el primero hasta el último. Por ahí el juego de Inco, que es el mismo que Total, yo lo compré los dos para comparar a ver si estaba en lo cierto. Le faltaría un pH 2 un poquito más largo, que generalmente hay que comprarlo fuera de elenco. Hay que comprarlo fuera de elenco. Pero después, si me preguntás, más allá de probar Watford, más allá de probar Jadever, más allá de haber dedicado prácticamente los últimos 6 meses del año pasado a esas tomas de contacto interesantes, porque se han conocido herramientas interesantes por poca plata, que vinieron de las dos marcas, las conocí de la mano del amigo Gregorio. Gregorio para eso es muy investigador, empieza, no sé, se dedica a buscar marcas con potencial futuro. Por ejemplo, la Celta que consiguió, yo no tenía idea, porque claro, hay cosas que llegan a un determinado lugar, a otro no, acá no han llegado, pero sí tengo la posibilidad de conseguir Six o ZX, que, entre paréntesis, tiene razón, hay mucha similitud entre marcas. Sería una lástima que discontinúen o maten la ZX porque han marcado una época. Yo la mejor o la más querida pinza de punta plana que tengo tres unidades de distintas épocas. La pinza de punta plana más querida, aunque no tenga segmento de corte, es la de la línea Six. La verdad, un acero espectacular. Me fui por las ramas, como suele ser mi estilo, pero si ¿a qué iba con todo eso? Que paralelo a Jadever y Watford, yo seguí probando Bremen. De hecho, tengo unidades Bremen que por ahí no presenté, pero siguen siendo fiel a la toma de contacto anterior. No sé si me explico. Por ejemplo, de Bremen yo hice 2 tomas de contacto en destornilladores aislados. La primera positiva y la segunda no valía la pena refutar los dichos de la primera. O sea que me preguntas a mí, te sugiero los Bremen. Aparte, con Cat3 lo van a buscar tanto gasistas para... Claro, no, sí, tiene razón el amigo Miguel lo que dice. Los gasistas de tercera categoría están muy limitados, pueden presentar instalaciones con un consumo total de 50.000 calorías hora. O sea, termo, cocina y una estufa, y hay que medir ahí que no sea un calefón porque ya te pasás. Y no pueden hacer pedido de servicio. O sea, lo que es la dobla desde el caño maestro hasta el nicho no lo pueden hacer. Lo tendrá que hacer otro gasista. Así que matriculate en segunda, que si bien no es la categoría que le dan al maestro mayor de obras, al ingeniero o al arquitecto, pero es la que nos permite trabajar cómodamente con 50.000 calorías por boca, sin límite de boca. O sea que podemos laburar en un rango muy grande. Un muchacho me preguntaba el otro día, dado que la de primera categoría se la dan a los maestros mayor de obra, si él podía recibirse de maestro mayor de obra primero y después pedir la matrícula de primera categoría. Lo que pasa es que el título de maestro mayor de obra es un título secundario. Si vos ya cursaste, no podés volver a cursar y recibirte de maestro mayor de obra.
Ubaldo, querido, bienvenido, Ubaldo. Ubaldo es la persona querida en todos los canales, por más diferencias que tengamos con los chapa chapa y no compartamos nada. Ubaldo sabe llevarse bien con todos. Acá es una persona querida y respetada. El Chanta era el de la obra ATR. El Chanta me debe plata, dado que decidió frenar momentáneamente con la obra. Tuve una discusión en persona, la cual le dije, ¿por qué? Porque me anexó un montón de tareas que estaban fuera de lo que habíamos hablado y todo eso yo lo venía diciendo que lo iba a facturar. Entonces, tuvimos una discusión de la cual fuimos únicos partícipes, no lo hice quedar mal delante de los albañiles ni nada. De hecho, la cuadrilla que estaba trabajando al unísono conmigo se fue, vino otra, y le dije, mirá, los costos con las modificaciones que vos querés hacer son estos. Se brotó, le agarró el putito malo, que no tuve ningún problema en decirle, mirá, no te hagas el putito malo conmigo porque vas a terminar tomando sopa una semana. Me dice, bueno, decime, pasame los números que te debo y entregame la carpeta de mi proyecto. Yo no tengo ningún problema, pero el que va a gastar combustible vas a ser vos viniéndola a buscar a mi taller. Así que todavía lo estoy esperando. El chanta de la obra ATR. Está por salir otra de esas magnitudes, pero con gente un poco más estable emocionalmente. Le costó salir del closet, pero bueno, lo voy a sacar del closet a patada en el culo. Entonces la huida fue premeditada. La huida fue premeditada desde el momento que ya había un lugar donde ir y yo no tenía conocimiento de que eso estaba pasando. Skill 9002 a 40 pesos y que dure un par de trabajos. Sí, en 40 pesos se paga sola. La verdad es que se paga sola y a veces duran más. Yo tengo máquinas Starke de hace más de, sin exagerar, 25 años trabajando. Tengo de las amarillas, tengo de las grises y tengo que hacer memoria si no tengo alguna negra, pues se me confunden con las Black and Decker de la década del 90, que era como un lujo asiático. Veníamos de toda aquella máquina pesada, de bajas revoluciones, sin percutor, bueno, hablando en el caso de las agujereadoras, ¿no? Estoy en la búsqueda de una 1532 combinada y está difícil por el oeste. ¿Sabes quién puede tener? Porque ya casi nadie trabaja en pulgadas. Querido Ricardo, ya nadie trabaja en pulgadas y 1532 es una medida que era bastante requerida en la antigua escuela. Gente que ha trabajado mucho en lo que es Forá, Forté y autos de aquella época, preguntaba por esa medida. 1532 estamos aproximadamente en 12 milímetros, 11 milímetros y fracción. Dado que, bueno, 1516 es 23,8, se podía asemejar a algo cercano a 12 milímetros. En el juego de tubos Baco, que viene todo en pulgadas, yo lo tengo ese tubo, yo lo tengo, pero lo tengo en tubo. Y está difícil conseguir. Tengo incluso hasta 1332. Bueno, medidas
31, 32, medidas que ya, por más que trabajen la pulgada lo que más trabajan las buloneras es un cuarto, 5/16, 3 octavos, 7/16, media, 9/16, 5 octavos, 11/16, 3 cuartos, 7 octavos, prescindieron de la 13/16, 7 octavos, 15/16 y una pulgada. Después de ahí, pedís su equivalente en milímetros porque si necesitas una pulgada 3/16, te dicen no tengo. Y si pedís una pulgada y cuarto, tampoco. O sea que te están obligando a utilizar una llave que por ahí no es la que corresponde para determinada tuerca o bulón. Está bien, están los que van a decir, dejate de romper las pelotas con las décimas, esto, lo otro. Si uno es fiel a trabajar con herramientas en pulgadas, bueno, se tendría que seguir comercializando. Lo mismo que en milímetros pasa con el tubo 35. El tubo 35 se empezó a ver suelto no hace demasiado, porque estaba una pulgada 3 octavos, que prácticamente era lo mismo. Y algo que no logré ver nunca fue el tubo 31. La verdad que en todos los juegos que tengo, en todas las ferreterías que estuve, nadie me vendió un tubo de 31. Que bueno, no lo necesité, pero me gustaba tenerlo. ¿De 1532, Miguel? ¿Estás seguro? Tano, ¿hasta qué voltajes pueden utilizar las pinzas total y las 5 industriales? Si no son aisladas a 1000 volt, yo he trabajado cómodamente, y digo cómodamente porque verdaderamente me olvidé que las estaba utilizando, hasta 380 volt sin ningún problema. Siempre y cuando no sean pinzas que tienen la aislación lastimada. Si bien yo cuando arranqué a trabajar con la electricidad eran pinzas desnudas, no estoy sugiriendo que no utilicen los elementos de seguridad y todo eso. A lo que voy es que si son pinzas, por ejemplo con esta pinza se podría llegar a trabajar 380 volts sin problema. Estás aislado y protegido. El fabricante te lo certifica eso, te manda a laburar con esta herramienta en ese voltaje. No, te dice que no son pinzas para ese trabajo. Pero bueno, funciona. Diario del maestro mayor de obras en construcción. Sí, en algunas tenía esa información que en algunas universidades se daba el título de maestro mayor de obra, pero no con ese nombre. Ahí veo que lo está técnico en construcciones, que no sé si es lo mismo. No sé si es lo mismo porque imagínate que un industrial estaba en 6 años y no sé en cuánto tiempo te nombrarán técnico en construcciones. Obviamente los conocimientos o los contenidos que se abarquen van a ser otros. Pero si simplemente lo que quiere es tener ese título para matricularse en primera y lo habilita, bueno, no sé si lo habilita. Yo averigüé. Si ya tenés un título secundario, te va a convenir ir por ahí, pero asesorate bien de que técnico en construcciones, cosa que no me consta,
se pueda matricular en primera. Y si no, bueno, ya con todos los años que vas a invertir, hacete arquitecto y ya está. Se me jodió la bacha de la cocina, nos dice Jorge. Bueno, Jorge, ¿qué pasó? ¿Se tapó? ¿Se cortó el tornillo de la rejillita? Contanos un poquito a ver si te podemos dar una mano. Creo que hay un título intermedio, es verdad, entre arquitectura, entre recibirte de arquitecto, tendría que, la verdad que ya no tengo ese contacto por cuestiones, pero podría preguntar por el, no sé si era el nombre que le daban era FADU, donde estudiaban los futuros arquitectos, no sé si es un sistema de estudio o qué, pero creo que le daban un título intermedio. No me consta porque los arquitectos que conocí no me hablaron nunca de tenerlo, o capaz que no les interesó recibir. Tenés la skill de 850 por poca diferencia. Sí, conviene una maquinita un poquito más pesada. Hola Tano, Marcos, querido. Hola Tano, hola gente. ¿Cómo andan? Bien. Ahí que volviste con vivo. Sí, sí, volví al vivo, volví a hacer un vivo para los que tengan alguna duda particular de lo que viene sucediendo hasta ahora en el canal, me la puedan preguntar y responder. eh, Quizás ya dándole la forma que le quiero dar al canal, donde todos los días sea una charlita en vivo de una hora y media. Eh, Quizás algún día un poquito más larga, pero tampoco la idea es aburrirlos. Pues a mí me largan a hablar y estoy 4 horas. Pero bueno, está bueno. Quiero implementar el charlar con algunos amigos. Lo que pasa que bueno, acá al menos no encuentro la manera de hacer un duplex y esas cosas. Pero podrían salir cosas lindas, entretenidas. Es un capricho anglo-norteamericano el no adquirir el sistema métrico internacional. Sí, podría ser. Hay que ver el vademecum del Colegio de Técnicos. Muy bien. Jonathan, querido, bienvenido. Gracias por estar, Jonathan. Mirá lo que tengo para mostrarte. De 10 pulgadas, Kitana, ¿eh? Muy prometedora, vos que me preguntás. Ferrocarriles Argentinos, buenas. ¿Cómo surgió la frase llévate este paquete para Mendoza? Estaba un poco indignado, caliente, con determinados personajes y muchos no me la remaban los comentarios de los videovidentes. Entonces tomé mi parte íntima y bueno, fue como un desfogue. Llévate este paquete para Mendoza. Porque creo que la persona que me estaba sacando de las casillas era de Mendoza. Y me había citado, no sé, medio que cuando ven que a uno se le borra la cinta, aprovechan y tratan de terminar, de tratar de hacer que uno termine explotando. Y bueno, medio que lo había logrado el chabón. Entonces, llévate este paquete para Mendoza. También está la frase que ya la tiro un poquito menos porque, bueno, por las cuestiones de respeto, sobame el péndulo. Gustavo, Gustavo querido, bienvenido Gustavo, gracias por estar siempre. La verdad que la Kitana, Pico del Oro, las dos unidades, una la estrené para hacerte una devolución de cero.
van espectacular, lo que es en Pico del Oro. Incluso el grip que trae es más fiel que el de la Via Sony. Mirá lo que te digo. Martita, ¿cómo va Martita? No, no estoy con refritos. Le estaba comentando a los muchachos hace unos minutos antes de que usted llegue que estoy tratando de liberar espacio para, bueno, poder tener futuras charlitas. Comprenderán que no me importa que vean que antes opinaba de una manera de una persona y ahora opino de otra. Eso forma parte de la evolución y forma parte de ir conociéndose. Porque muchos me dicen, ay, ahí se te ve muy amigo de Maxi, Maxi. Sí, en esa época estaba todo bien. La realidad es que nunca fuimos amigos, nos vimos 2 veces y nada más. O sea, no es que estoy hablando de un amigo mío de la infancia. O sea, no me molesta que me vean dando una opinión sobre un tema y después nos encontremos con el presente, Martita, si a eso se refiere, nos encontremos con el presente es otro. Eh, Nada, o sea, son charlitas, volviendo al eje de la pregunta, son charlitas que yo tengo en tarjetas de memoria que quiero ir liberando, lo mismo que la galería o la nube o como se le llame del celular, para poder tener nuevas charlitas. Muchos me dirán, ¿por qué no la borrás sin esto? Porque me gusta que quede ese registro de vuelta por si a alguno le interesaría ver o por ahí considero que un día lluvioso están algunas personas sin poder trabajar, están de balde y quizás les interesa ver algún videíto. Está bien, está que va a decir, lo buscamos en la lista y ya está. Pero bueno, por ahí les llega la notificación y decían, no, es lo que falta para entretenerme. Nada más que por eso, no, no por otra cosa. En TikTok lo que estoy haciendo, como ya expliqué, juntar pequeños videos que quedaban a modo short y eran sobre un mismo tema, sobre un mismo trabajo, sobre una misma tarea. Uno tenía 20 vistas, el otro 40, el otro 80. El que tenía 80 no entendía nada, quedaba fuera de contexto. Entonces, mediante TikTok, logré juntarlos todos y que queden cronológicamente en forma de video. Esa es más o menos la explicación. Tano, ¿probaste la Pico del Oro Hamilton de 12 pulgadas? Tengo una hace varios años. Tengo una hace varios años y siempre comento lo mismo, es un poco incómoda a la mano. Carece de apertura. Hay algunas Pico del Oro de 12 pulgadas que tienen un poquito más de apertura. Después, llamémosle el grip de aquella época, se rajaba y bueno, quedaba la unidad desnuda. Que no molestaría si fuese que por ahí no era demasiado incómoda la mano. Después a Hamilton le volví a dar una nueva oportunidad, dado que, como vieron, compré pinzas, tengo algunas herramientas más guardadas como para ir terminando tomas de contacto con algunas unidades y darle paso a destornilladores Hamilton, francesa Hamilton, bueno, distintas unidades. Entre ellas, picos del oro de nueva generación. No me convencen mucho las llaves para caños. Tubo Hamilton, tengo un juego y lo he estado utilizando de hace varios años atrás. Marcos Lazarte, recién ahora estoy pensando en arrancar a estudiar un curso de electricidad domiciliaria. Lo necesito, sé lo básico, pero me faltan cositas, todavía como medidas de térmicas y disyuntores. Sí, eso lo vas
lo que es lo que son las cuestiones técnicas sobre el desarrollo de instalaciones eléctricas, te pones a leer un buen manual sobre electricidad, sobre desarrollo de instalaciones, o te pones a hacer un curso de técnico electricista y vas a adquirir bastantes conocimientos. Lo que estaría bueno que te metas de lleno en lo que es la norma, en lo que es la normativa, porque si no aspirás a ser técnico electricista matriculado, lo que estaría bueno es que las tareas que vos desarrolles, si desarrollás una instalación de cero, esa instalación, cuando llegue el electricista matriculado, simplemente tenga que firmar el certificado de instalación en funcionamiento y presentarla. Nada más. Por eso te digo que es muy importante el aprender a dimensionar por ahí circuitos, pero está todo más o menos tabulado. Qué coeficiente de consumo aguanta un cable de 1,5, un cable de 2,5, un cable de 4, qué térmica corresponde a un cable de 4, qué térmica corresponde a un cable de 1,5 y así. O sea, estaría bueno que más que nada te ayornes a lo que es la reglamentación. ¿Para qué? Para que cuando vos termines tus tareas, si no aspirás a ser matriculado, porque el ser matriculado implica algunas cuestiones, llamémosle, bueno, tenés que estar en el monotributo y un par de situaciones que acorde a lo que facturás, bueno, van subiendo los gastos mensuales. Eso pasa con la matrícula de gas. Omni. Omni. Saludos, Omni. No, nunca tuvimos ninguna amistad. Nos frecuentamos 2 o 3 veces, después cambiábamos mensajes seguidos y bueno, ya creo que los dos tenemos los amigos que necesitamos y después nada, somos tipos que tenemos canales que podemos compartir lo que hace uno y no, y por ahí compartir lo que hace el otro o no. Nada más. Tuve problemas de cortes de luz en casa y estuve cambiando cables, ya que fue el problema, pero estaba pensando en separar la iluminación y los tomas, ya que está conectado todo junto. Ese es el problema de cuando tenés una instalación antigua donde sale una línea, 2 líneas, pero todas distribuyen a tomas e iluminación. E incluso en las casas donde se nos complica trabajar, son todas aquellas que tienen, pongámosle con suerte, una llave térmica que la bajás y se corta todo. Bueno, ahí ya hay que comenzar a sectorizar y buscar el problema y demás. Hoy en día, con una instalación bien desarrollada, a vos te salta una térmica y ya sabes a qué circuito corresponde. Yo lo que sugiero es, si vas a desarrollar una instalación, basate en 3 principios básicos. Tomas de uso general, tomas de uso especial, como son los aires acondicionados, si tenés termoeléctrico, bueno, si tenés cocina eléctrica, tomas de uso especial a un circuito. Después se puede desglosar cuánto consumo resiste ese circuito individual. Tomas de uso general, como te dije, tomas de uso especial e iluminación. Ya ahí estás más que bien como para tener una instalación, no te digo a reglamento, pero ayornada a lo que es la época. Cualquier tecnicatura en el Colegio Técnico de la Provincia de Buenos Aires considera equivalente a en el Bademecum el código 001, que es el mismo que el MMO. Sí, tal cual. Gabriel, bajate el Bademecum del colegio. Listo.
¿Qué sería el BMX? Eso te va a explicar Miguel. Compré un atornillador de 12 volt Owen Pagio sin percutor, con mandril removible, tipo lo que sacás y tiene hexágono de un cuarto. Percutor, mandril removible, tipo... Sí, hay de esas, las he visto, las de Owen Pagio. Para puntas de un cuarto. Después, si querés utilizar algo superior, ya sean tubitos o esas cosas, tenés que tener el adaptador hexagonal de un cuarto a lo que corresponda. De hecho, hay muchas puntas que vienen en 516 para tornillos. Saludos, OVNI. Nazareno. Tano, me gustaría que hagas un video sobre tipos de mechas y demás. Sí, sí. Hay que hacer videos sobre mechas, pero prefiero hacer un video sobre afilado de mechas. Porque no quiero caer en la pavada, que por ahí a alguno le sirve, pero bueno, generalmente no es el público que me sigue a mí o la gente que mira mis videos. Hacer un video al estilo Panchejo mostrando esto es una mecha de vidia, esto es una mecha para madera y esto es una mecha de acero rápido. Y yo prefiero que me cuelguen dos aguantadores de medio kilo de cada uno de los huevos. Pero un video sobre afilado de mechas voy a hacer a distintos grados, para distintos materiales. De hecho, elaborar alguna herramientita, porque a veces la tarea de afilado de mechas no es tan fácil para cuando uno recién empieza a afilar mechas. Pero hay herramientitas que uno apoya, herramientitas de fabricación casera, que uno apoya la mecha a determinados grados, la arrima a la moladora de banco y con el giro correspondiente uno le puede dar el filo. Oscar Arroyo, Oscar Arroyo, gracias, un saludo. El principal problema de poner en regla una instalación eléctrica existe con las cañerías. Sí, señor, porque se necesitan pasar demasiados cables en caños de poco diámetro, ni hablar de que son caños metálicos, que tienen óxido y bueno, un montón de cosas que a veces incluso hacen empalmes o hacían empalmes y uno tira de una punta y sale medio cable y después tira de la otra y sale otro medio cable y queda la cinta aisladora en el medio pegada. Un desastre. Saludos a México. Gracias por mirarme desde allá y bueno, tomarte este ratito para estar en el vivo. Richard, buenas noches, Tano. Veo tus videos, estoy buscando una francesa de 12 pulgadas, una calidad menor que Baco. ¿Qué marca me recomendás? Mira, si te toca una partida sin juego, sin lugar a dudas, andate al Irimo. Si no, fíjate qué tal te va con la Stanley. La verdad que de las de Stanley, Bremen, Biasoni, hay dos opciones que a mí me han dado resultado, que es Irimo o Crossmaster. Crossmaster, la verdad, que carece de juego. Dentro de todo es una herramienta que se la banca y asombra lo prolijita que son las unidades. Pero bueno, si no querés caer en Baco, no caigas en Bremen, porque las últimas que compré tienen un juego terrible. No digo que es la Jadever, que por ahí el amigo Gregorio no le gusta, porque tiene un excesivo juego, pero no es una unidad fiel a Bremen. Ni hablar la Biasoni, que tiene demasiado juego, al menos en las que yo tengo. Y si no, fíjate, como
Otra opción que yo hace un tiempo no estoy comprando, porque me dediqué a otras, como Crossmaster, pero Robust ha sacado una muy linda línea de llaves francesas. Después, fíjate si lo que querés es una apertura estándar o una apertura un poco superior. Una francesa, una ajustable estándar de 12 pulgadas está en 34 milímetros. Fíjate si es lo que necesitas. Si no, tenés que pasar a la de 15 o alguna opción de estas que estamos manejando ahora, que bueno, abren 40 milímetros, pero bueno, vienen con grip y todo ese tipo de cosas. De hecho, yo estoy muy contento con la Entop. La Entop de 12 pulgadas tiene una apertura que, pero bueno, no entra en cualquier lado esa llave. Si la iluminación exterior es grande, conviene otro circuito para que no haya problemas. Totalmente, totalmente, sí, sí. O sacarla de otro lado, sí. Lo que es iluminación exterior conviene desvincular. No engrupas como a mí con las limas. Aunque no lo creas, Ubaldo, y mañana te lo voy a filmar cuando esté en el taller, cada lima que estoy utilizando y encontrando por ahí que la había perdido de vista, la estoy poniendo en un lugar en el taller para hacerte el video correspondiente a limas. Desde limas de matricero o cola de ratón hasta limas bastardas con las que en alguna oportunidad he sabido asentar un cigüeñal. Cigüeñal chiquito. Cigüeñal chiquito. Se nos ha ido Larry Gato Tools, desgraciadamente, bueno, ya volverá. Al amigo, ahí me refresqué un comentario. Al amigo, al video vidente Oscar Martínez, que cuestionó mi estilo de mezcla o mortero para revocar cielo raso, le comento, dado que su comentario se puede desglosar en varias partes. Dice, en una parte, se me cayó un ídolo. Bueno, yo no aspiro a ser el ídolo de nadie. Sé que lo dijiste retóricamente, pero te lo puede decir gente que me ha cruzado, que me dicen, sos mi ídolo. Me ha pasado cruzarme con 2 o 3 muchachos, me dijeron, sos mi ídolo, la verdad sos mi ídolo. No, soy tu ídolo porque no me conoces. Conoceme, quédate un día conmigo y después te vas a dar cuenta que soy un salame como podés ser vos. Incluso capaz que me podés enseñar algo. No soy ídolo de nadie, mi estimado Oscar. Vos te guiaste por el color del material que yo estaba utilizando al momento de revocar. Sé perfectamente la adherencia de determinados morteros a determinadas superficies. Obviamente ahí había que trabajar con cal milagro o cal viva. No tuve esa suerte porque ya comenté que ese trabajo me lo encomendó una chica de 21 años que lo estaba pagando la señora a la cual le alquilaba el departamento. Esa casa sufrió problemas en 1,5 metros de revoque, o sea, en el tercio superior y en los cielos rasos. Está todo para caerse. Ahí, si hubiese habido el billetazo que corresponde, lo que hubiese convenido hacer es bajar el 1,5 metros de revoque del tercio superior y hacer un cielo raso en Durlock. Se iba a renegar mucho menos. ¿Y por qué se iba a renegar mucho menos? Porque la piba está viviendo. Si hay que picar todos los cielos rasos, se tiene que mudar. Entonces, lo que yo hice con mínimos materiales
tratar de hacer un mortero que se ayorne a las necesidades mías. Yo sé de la dilatación, sé de la contracción, sé de los movimientos, sé de todo lo que vos ponés en tu comentario. Pero si yo te doy una bolsa de cal, 3 bolsas de arena y una de cemento, y te pido que me compres cal viva y me decís que ya está fuera de presupuesto, o que espere al mes que viene que la chica le pague el alquiler, fíjate cómo lo resolvés. Yo, para hacer esas reparaciones, esos parches en el cielo raso, lo que utilicé fue una parte de cal, 3 partes de arena, que incluso hasta le puse un poquito más para que quede tipo mantecoso, y 1/3 de cemento. O sea, quédate tranquilo que yo sé trabajar. En cuanto a lo de ser ídolo, disculpame, pero no soy el ídolo de nadie. Coméntenme si está saliendo todo bárbaro, porque veo que no hay demasiados comentarios nuevos, cosa que por ahí en algún momento me salí del aire y no me di cuenta. Estoy en línea. Coméntenme, por favor, si estoy al aire. Coméntenme si estoy conectado, por favor, porque veo que... Me quedé en el comentario del amigo Ubaldo, donde me habla de las limas y ya le respondí. Coméntenme si siguen ahí o me quedé solo como loco malo. Dado que está lloviendo fuerte y puede que falle la señal, vamos a tener que pasar a datos móviles. Ahí Miguel me informa que vamos bien, vamos bien. Ahí Miguel me informa que vamos bien, así que perfecto. Lo que se viene, además de la que mostré recién, está para el amigo Gregorio. Sé que le va a gustar, la quiero incorporar a las tareas de la línea Six. Hermosa llave, hermosa llave con presencia. No es de las que viene con apertura extra y toda esa cosa, pero créanme que es una llave pesada en serio, es una llave pesada con cierta presencia, y la verdad que estoy ansioso por terminar alguna toma de contacto e incorporarla. Oscar Arroyo, te mando un saludo, muchísimas gracias. Lo mismo Nazareno. El amigo OVNI, nombre raro se ha puesto, pero bueno, le mandamos un saludo al amigo OVNI. Justo que me preguntabas por francesas de 12 pulgadas, mirá, justo tenía esta de la línea ZX, pero quizás no es lo profesional que vos estabas necesitando porque no me especificaste qué uso. Una calidad menor que Baco, te respondí como corresponde entonces.
A ver si me quedo. Se fue Martita, se fue Ferrocarriles. El amigo Gustavo Pasaro creo que está. Le mando un saludo. Bueno, vamos llegando a la hora y media. Quizás algunos amigos ya se fueron a comer. Eh, yo todavía no pedí. Otra de las herramientas que estuve utilizando, si bien ustedes las ven inmaculadas, porque este es uno de los dos juegos que compré y quedó siempre en el altar, pero el hermano, el mellizo, trabaja y trabaja muy bien, ¿eh? La verdad que es muy sugerible el juego de tubos, de la marca Total. Quizás este elenco habría que cambiarle alguna medida o anexarle alguna medida para que sea fiel a las tareas de hoy en día o las tareas que se están realizando con mayor frecuencia, ya sea en mecánica, bueno, las medidas más ayornadas a esta época. Con algún tubito de 16 que no lo trae, quedaría un elenco bastante útil. Para los amigos que preguntaban sobre toma de contacto de eso, mañana mostraré desde el taller los otros engrasados y demás. Pero bueno, para hacerle una devolución sobre determinadas herramientas, nada, aprovecho y se los muestro. Me voy a sacar la campera porque ya entré en calor. Bueno, hay bastante gente conectada. ¿Eh? Si quieren, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, acá estamos.